Estamos a días de las elecciones en Brasil, elecciones presidenciales. Luis Ignacio Lula da Silva por un lado, Jair Bolsonaro por el otro. Una campaña política violentísima, una restricción de 48 horas antes de las elecciones, la prohibición de usar un arma de fuego, de portar un arma de fuego en la calle. Imagínense al nivel que se llegó en Brasil, que están prohibiendo que se salga con un arma encima 2 días antes de las elecciones. La verdad es que, aunque en las encuestas dan como ganador a Lula, la gran pregunta es si va a llegar a hacerlo en primera vuelta. C5N va a tener un despliegue impresionante durante todo el fin de semana en Brasil, porque sin ninguna duda lo que ocurra el domingo va a tener una repercusión directa en la política argentina. Es nuestro primer socio comercial, es un país limítrofe, es un país vecino. La cantidad de turistas que van y vienen es, al menos para la Argentina, siempre récord por parte de los extranjeros que ingresan a nuestro país. Es una economía potencia en la región, Pau, e insisto con esto, el clima de violencia política a la que se llegó en Brasil es algo para mirar con mucha atención de cara al 2023. Absolutamente. Recién estaba justo mirando una encuesta de IPEC, la consultora. Habla de un Lula da Silva que crece un punto que acaba de perder o que habría perdido recientemente Ciro Gómez. Así que lo ubica a Lula en 48%, a Ciro en un 6% habiendo perdido este punto y en un 31% a Bolsonaro. Con esos resultados no habría segunda vuelta, ¿eh? Claro. Atención porque son encuestas. Sí. Digo, por supuesto faltan varios días y todo es muy volátil, muy reñido. Pero ojo con esos números, ¿eh? Bueno, es lo que intenta buscar el PT, ¿no? Ganar en primera vuelta. El voto útil, sí, claro. Estamos ya en comunicación con Darío Pignotti. Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes. Luli, buenas tardes, un gusto saludarte, ¿cómo estás? No, como siempre, un placer que nos atiendas. A ver, más allá de las encuestas, que en Argentina, la verdad, mucha confianza no les tenemos, ¿en Brasil podríamos decir que sí, que podemos mirarlas con más confianza? No a todas, hay de las buenas y de las malas, hay algunas que son probablemente compradas con dinero oculto del Palacio de Planalto, pero entre las buenas hay dos, una es Datafolia y otra es IPEC. IPEC fue divulgada hace menos de una hora y allí hay dos datos que pueden por lo menos aumentar la esperanza del Partido de los Trabajadores del expresidente Lula. Claro. Dice esa encuesta que en votos totales Lula tendría el 48% y Bolsonaro el 31% totales. Pero la legislación electoral en Brasil cuenta solo los votos válidos, es decir, los votos nulos y los votos en blanco no van. En ese segundo escenario, Lula tendría el 52% y Bolsonaro el 34%. Este escenario lo da a Lula como vencedor en primera vuelta, evitando el balotaje. Según estos números, cuidado, faltan 6 días para las elecciones, claro. Lula sería electo el próximo domingo y Bolsonaro no lograría reelegirse, Luli. Ay, tengo tantas preguntas para hacerte, Darío. Arranco por una. ¿Qué pasa con el tema del clima de violencia y la posibilidad de que poca gente o menos gente de lo habitual vaya a votar? Es decir, un clima en el que hay directamente asesinatos a militantes del PT o golpizas brutales, tiende a, bueno, el que está en duda, y quizás ese siempre representa a un sector más vulnerable, decide no ir a las urnas. ¿Hay un miedo a que eso ocurra? Lo hay. Aquí en Brasilia, por ejemplo, Bolsonaro gana más o menos por el 45 contra el 40% de Lula. Ahora, si vos recorres la ciudad, vas a ver de cada 10 automóviles con señales, por ejemplo, con banderas o con distintivos, 8 son de Bolsonaro. 1 no lleva nada y 1 de Lula. Claro. ¿Por qué? Hay otra encuesta realizada días atrás a pedido del Foro de Seguridad Pública donde dice que el 70% de los brasileños tiene miedo de expresar su intención de voto y parte de ellos también dudan en ir a votar porque le temen a los bolsonaristas. Claro. Hace también pocas horas se conoció el caso del tercer simpatizante del PT asesinado en lo que va de la campaña. Este fue un asesinato ocurrido en el estado de Ceará. El anterior había ocurrido en el estado de Paraná, en el sur, en la frontera con Argentina, y el otro en Mato Grosso do Sul. 3 petistas asesinados por bolsonaristas. Y anoche el presidente Lula encabezó un acto muy divertido, muy simpático, en una escola do samba de Río de Janeiro, que son los clubes donde entrenan, donde ensayan las que después serán
las presentaciones carnavalescas durante el carnaval. Había miles de personas, pero a Lula se le notaron dos detalles. Uno, que probablemente llevaba chaleco antibalas. Y el otro es que uno de sus guardaespaldas tenía una maleta desmontable. En realidad era una maleta que se convierte... ¿Perdón? Ese no, digo, es la maleta que se convierte en un escudo antibalas. Exactamente. Por eso Lula ha evitado algunos actos multitudinarios y Bolsonaro puede hacerlo porque entre ellos tal vez haya alguno de estos lobos solitarios, mal llamados solitarios. No puedo dejar de pensar en frases que se han escuchado en la Argentina en las últimas semanas como que tengan miedo de ser kirchneristas, ¿no? Relacionadas a esto que vos decís de muchos militantes del PT con miedo a poner una bandera en el auto, a ponerse una remera, a colgar un cartel de la ventana de una casa. Pauli. Sí, Darío, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo hemos escuchado a Bolsonaro hablar de, bueno, si el resultado es adverso, entonces estaría ante un escenario de fraude electoral. ¿Tiene espalda para llevar adelante un golpe de Estado, Bolsonaro, hoy? Voluntad o sentido del delirio lo tiene Bolsonaro. Está decidido a hacerlo. Nosotros enfrentamos en las últimas 3 semanas a 2 dirigentes importantes del PT y ambos nos decían, no creemos que esto ocurra. Ahora, que Bolsonaro está confiado en que en Brasil pueda ocurrir algo similar a lo sucedido en enero del 2021 en Estados Unidos, es decir, otro asalto al Capitolio, está jugando definitivamente a eso. Por supuesto que entre el sentido de la realidad de Bolsonaro y lo que pueda ocurrir hay una distancia. De todas maneras, que el jefe de Estado y además un líder ex militar con ascendente en las Fuerzas Armadas tenga esa vocación es un dato a tener en cuenta. No el único. La semana pasada la Embajada de Estados Unidos envió un representante a entrevistar a Lula y luego de ese encuentro divulgó una nota diciendo que el gobierno de Estados Unidos confía en la votación, esto es, no coincide con Bolsonaro y está dispuesto a reconocer lo antes posible el veredicto de las urnas electrónicas de las que duda Bolsonaro. Otro dato en esa misma línea. El embajador Daniel Scioli envió un representante a una reunión que hubo la semana pasada con el ex canciller de Lula, Celso Amorín, donde hubo otros diplomáticos latinoamericanos. De allí surgió, esta es una versión, no es una información, que todos esos diplomáticos, que todas esas embajadas, presuntamente también la Argentina, estarán presentes en el Tribunal Electoral y también dispuestas a conocerlo, a reconocer lo antes posible el resultado de las urnas electrónicas. Bueno, el domingo vamos a estar mirando muy atentamente a Brasil. Ojalá, Darío, sean días de paz, ¿no? Social, sin más muertos, sin atentados, sin hechos de violencia tan horribles como los que en algún punto algunos están amenazando. Gracias, como siempre. Un abrazo, Luli, hasta la próxima. Un abrazo.